El último grito, sumergidos en el sonido de la confusión, con César González y Rodrigo Lugones. Domingos de 15 a 16. Buenas tardes, damas y caballeros. Les damos la bienvenida a este programa radial llamado El Último Grito, bautizado así en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol, como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. ¿Ves esa hoja que cae entre nosotros con cínica sonrisa? Así de prolija me gustaría que sea la calidad de mi caída en el infierno. Yo, como todos hoy, tengo miedo y soy un robot precarizado con ciertos y precisos sentimientos. Ya no soy el crápula que invadió orgulloso los palacios de la clase media. No es benigno caminar así, traficando con mi mente bienes existenciales y sueños económicos, atrapado en una diligencia farisea. Se acerca el tren. Un resumen manierista de nosotros. En el furgón se reúnen las migajas, desafiantes y entusiasmadas. Las migajas malas, pero inofensivas. En los vagones restantes van las migajas buenas, enojadas y moribundas, que festejan la muerte de un pibe chorro con más energía que un aumento salarial. El gran alivio de que exista un enemigo tangible y parecido a mí, el esclavo que custodia las pesadillas de sus amos. En cada iglesia se sigue matando a Jesús y los fieles lo prefieren así, bien muerto. La nueva Eucaristía maneja el marketing de la redención. No resucitó, no resucitó. Somos más culpables que nunca. Estamos salvados para siempre. Y quienes tienen la capacidad intelectual de expulsar la confusión del corazón de las multitudes son inconscientes de tal privilegio, pero practicantes de sus beneficios. Hay miles de libros escritos para avanzar retrocediendo. Hay millones de imágenes eólicas para mostrar el rostro desnudo de nuestras fallas tautológicas, nuestra desazón prehistórica, nuestra propensión al calvario, nuestra nostalgia a un tiempo no nato. El último grito. Domingos de 15 a 16. y 06 del domingo 10 de mayo del año 2026 y damos comienzo a una nueva edición del Último Grito, acá con el conductor original que faltó la semana pasada por razones que no voy a confesar, pero aquí estoy de nuevo. ¿Cómo andan mis compañeros? Buenas tardes, Rodrigo Lugones. ¿Cómo dice que le va a César González? Un placer que nos vuelva a ver después de una semana en la que no pudo venir por razones que no vamos a revelar, como dijimos. Muy contento de estar una vez más acá con el Último Grito. Un montón de cosas para charlar, para aprender, contenido, encuentros, cosas, etc. Buenas tardes, señor Marcelo Acevedo. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, acá ya se ha revelado la sorpresa que íbamos a dar, que ya deja de ser sorpresa porque ha aparecido en pantalla. Hoy nos acompaña una nueva columnista que ya vamos a revelar quién es, ya vamos a revelar qué va a aportar a este programa. Va a ser un aporte muy, muy importante, pero por el momento solamente le decimos que se suma una nueva presencia femenina para el gremio de mujeres que tanto nos pedía un cupo femenino en el Instagram de la radio. Hemos escuchado las demandas y hemos permitido que ingrese solamente una mujer a esta cofradía. Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria.
¿Adelantamos un poquito o no adelantamos un poquito? Podemos adelantar un poquito. Bueno, vamos a adelantar el nombre de la columna, primero y principal. Clase B. B corta, B larga. B corta. ¿Por qué B corta? Por mi nombre, Victoria. ¿Y por algo más? Y por el cine clase B, que es el interés principal de esta columna. ¿Qué es De lo más grande terror, que hay, clase el B. cine clase B? Se va a estar enfocando en películas de terror. Hoy va a partir con una película que es icónica, que es una leyenda, que ya vamos a ir revelando de a poco de qué se trata. Y musicalizando en vivo como cada domingo el señor Mauro Arenas. Buenas tardes. Así que bueno, esta fue la presentación más o menos de qué va a ir el bloque de hoy. Nos vamos a ir a una tandita y al volver la columna de Marcelo Acevedo, lo raro y lo espeluznante, acá en El Último Grito. El Último Grito, con César González y Rodrigo Lugones. Nuevo bloque en El Último Grito, y como hoy tenemos un programa repleto de contenido, le damos ya la bienvenida a Marcelo Acevedo y su columna Lo raro y lo espeluznante, y queremos saber con qué nos vas a deleitar hoy, querido compañero. Bueno, hoy vamos a hablar de música y cine, como solemos hacer. Vamos a hablar puntualmente del concepto de bandas sonoras hechas por bandas para películas, pero puntualmente vamos a hablar de un tipo de música, un estilo, un movimiento, una corriente llamada Krautrock, que nació en Alemania, finales de los 60, principios de los 70, una Alemania tratando de reponerse todavía de la Segunda Guerra, una Alemania posguerra, y un grupo de jóvenes con muchas inquietudes, tratando de generar una música que al mismo tiempo la sientan propia, pero llena de influencias externas, ¿no? de otros países, sobre todo Inglaterra, Estados Unidos. Entonces lo que hacen es toman la psicodelia y la electrónica y empieza a generar un estilo de música muy particular. Una tercera cosa, digamos, ¿no? Una tercera cosa, exactamente. Con la junta de estos consiguieron una tercera cosa, que es lo que se llamó Krautrock. En realidad a ellos nunca les gustó, porque el kraut, si no me equivoco, viene de repollo, creo, algo así. No, es una manera medio despectiva de llamar a los alemanes. Entonces las bandas alemanas de Krautrock, muchos no les gustaba que lo llamen de esa manera. Ellos le decían Kosmische, no sé cómo se dirá en alemán, Music. Por música cósmica. Por música cósmica, tiene que ver con eso, tiene que ver con una mezcla de rock progresivo, con psicodelia y con mucha experimentación electrónica. De ahí salen bandas como Can, Neu, Kraftwerk, Amondul, Popol Vuh, de la que vamos a hablar ahora. Kraftwerk inclusive tenía una banda anterior que estaba más todavía vinculada. Se llamaban Kraftwerk, pero no usaban música electrónica, todavía no usaban Después se definieron como una banda sintetizadores. exclusivamente de música electrónica. Hay en YouTube uno de los primeros shows de Kraftwerk donde hay una banda más clásica con guitarra, con batería y con una flauta traversa. Claro. Suena hermoso, Sí, pero no suena a Kraftwerk para nada. Al Kraftwerk que sería más adelante. Bueno, es uno de los movimientos musicales de vanguardia más influyente de la historia de la música. O sea, Y más extraño también, ¿no? más extraño, pero sobre todo, digo, hay muchas bandas de las cuales yo creo que bandas como Can y como Neu y como Amondul son la banda favorita de tu banda favorita. El sonido de Bowie se redefine a partir del Totalmente, ingreso del rock. porque la etapa de Berlín, Bowie va a Claro. Berlín, no de casualidad. Radiohead hizo un cover de Thief, de Can, bueno, lleno. O sea, podés encontrar hasta la actualidad. Hay un cover de Radiohead de Thief. Radiohead hizo un cover de Thief, de Can, Can. y hay un video en vivo en YouTube. Y de ese la tema. etapa de Hail to the Thief, ellos reconocen que el disco Tago Mago fue como una influencia muy del de Can, ¿no? Claro, Tagomago de Can, sí, sobre todo Ekman Yassi y Tagomago de Can. Bueno, los primeros 3 de Neu, los primeros 3 de Kraftwerk, bueno, Kraftwerk todo, ¿no? Porque después se fue para otro lado y terminó redefiniendo otro tipo de música más. Bueno, son bandas muy importantes. Pero además, ¿qué hicieron? Hicieron mucha banda sonora. O sea, uno puede ver películas. Yo estaba viendo hace poquito, de vuelta High Rise, Rascacielos. Es una película de un director que se llama Ben Wheatley, un director inglés. Me gusta mucho, que es como muy, muy grosso en haciendo películas de folk horror. Kill List se puede encontrar en YouTube. Después se hizo a Phil in England, In the Earth. Y después dirigió esta película con bastante más presupuesto, actores más conocidos, que es una adaptación de una novela de Ballard que se llama Rascacielos. Claro. Y ahí de repente suena bandas como The Fall, suena Portishead haciendo un cover de ABBA, y hay 2 temas de Can y uno de Popol Vuh. Pero yo me quiero centrar puntualmente en 2 bandas que se dedicaron a hacer muchas bandas sonoras. La primera de ellas es Tangerine Dream. Tangerine Dream es una de las grandes bandas de esta época del Krautrock.
música más tirando a la parte electrónica, digamos, ¿no? Más etérea, más colgada, digamos, cercano al progresivo. Siempre todo muy psicodélico. Instrumental en su... Instrumental, 100% instrumental, sí. A diferencia de Khan, que por ahí, bueno, y Kraftwerk y además que tenían letra, ¿no? Muchas veces. Khan tenía un cantante maravilloso, Damo Suzuki, un japonés que improvisaba mucho. Que igual la canción Tiff es el anterior. Es anterior, es de Holder Sukai, la Exacto. cantaba Holder Sukai, el bajista. Sí, Que sí. tiene un registro medio similar a... Bastante similar, sí, bastante similar. Sí, son dos cantantes, digamos, no muy talentosos en el sentido de lo que se conoce como un cantante que decía, uy, qué lindo canta, pero tiene algo muy particular en esa tonada que tiene, en la forma de cantar. Que Sí, no los es hace... Scott Walker, digamos. Totalmente, claro. No son Ya ese viene tipo de apareciendo cosas. varias Dos veces veces Scott Scott Walker, Walker. así que vamos a tener que hacer un Totalmente, especial. sí, lo pensé también. Bueno, primera película de que quiero hablar, Sorcerer, Me 1977. paro para aplaudir. William Friedkin, parate de vuelta. William Friedkin. Estamos hablando de los 70, edad de oro para mí, hablaba antes con César, para mí creo que es mi etapa favorita de la historia del cine, o una de mis favoritas, que es lo que se conoce como el nuevo cine americano o el nuevo Hollywood, final de los 60, principios de los 70. Grandes directores, grandes películas, muy arriesgadas las películas. En este caso, Sorcerer es la adaptación de una novela francesa que ya la había adaptado antes Henry Clouseau en el 53. Se le puso El Salario del Miedo. La novela se llama El Salario del Miedo. La novela es de... Lo tengo por acá anotado. Georges Arnaud. La verdad no lo conozco, pero bueno. Tengo ganas de leerla porque las dos películas son muy buenas. Y lo que hizo Friedkin es adaptar la novela con otro nombre para diferenciarse un poco de Clouseau. Se llama Sorcerer porque rápidamente les cuento de qué trata. 4 personajes, historias muy distintas cada uno. Los 4 terminan confluyendo, escapando de su país natal, confluyendo en un país centroamericano de mucha pobreza, pasándolo mal, escondidos. Hay un campo petrolero manejado por una empresa estadounidense que de repente se prende fuego y la única manera de pararlo es dinamitándolo. La única dinamita que hay en todo el país parece está en un lugar escondida, se mojó, se rompió y no se puede trasladar en helicóptero. La única manera es llevarla con un camión. El camino es dificilísimo porque es jungla, selva y piden 4 personas que se animen a... Ahí estamos viendo, ¿no? No, ahí estamos viendo Claro. al magistral Roy Schneider, uno de los mejores actores de la tremendo. historia, ¿no? Que con gran colaborador de William Friedkin porque están en The French The Connection. French Connection, también. claro, exactamente. Sí, bueno, acá hace de un personaje que podría ser un personaje de French Connection, porque es un irlandés que va a robar la iglesia de una mafia italiana y tiene un accidente, lo empiezan a seguir, entonces escapa. Los 4 personajes, Que ese escape es muy de French Connection. muy O sea, de French Friedkin Connection. estaba Y cebadísimo. Y el filmando choque en las persecuciones. calles, persecuciones, que French Connection también filmó. Todas esas escenas filmadas completamente de manera ilegal, digamos, ¿no? Salía con la cámara a modo guerrilla. Esa es la leyenda, ¿viste? Después hay que ver. Bueno, pero uno ve la película y tiene esa sensación, Sí, ¿no? sí, le creo, lo compro. La historia es la historia de 4 personajes muy disímiles, 2 y 2 en 2 camiones que tienen que llevar una carga de dinamita hasta el pozo petrolero por un camino muy complejo. Y uno de los camiones se llama Sorcerer, de ahí el nombre. La banda sonora es, como ya decía antes, de Tangerine Dream, y como hablaba con César, creo que la película no sería lo que es sin esa banda sonora. No, Lamentablemente claro. no ganó nada la banda sonora, es más, perdió con Star Wars. Es una de las películas favoritas del señor Quentin Tarantino. Para que nos demos una idea, ¿no? A los que les gusta Tarantino, es una de sus películas favoritas. Sí, muy arriesgada desde todo punto de vista, un rodaje que fue muy complejo el rodaje, y lo que deja es una obra maestra muy poco conocida de Friedkin, porque uno dice Friedkin, lo primero que generalmente es, por ejemplo, El Exorcista o French Connection. Esta está no sé por qué, no es tan conocida, pero que junto la película y la banda sonora generan algo que es muy mágico. ¿Ibas a decir algo, César? Perdón. No, sí, yo creo que lo que pasa es que la de Clouseau también es un clásico muy, muy bueno. Por eso es muy Friedkin siempre distinta. quiso separarse de la de Clouseau. Él dice, no es una remake, claramente, es una adaptación del mismo libro. Claro, no, la de Clouseau es mucho más estilizada, está también filmada Menos en sucia, ¿no? exteriores. Menos sucia la de Clouseau. Pero hay mucho, no sé, en la de Friedkin hay un trabajo con la cámara al mano y con la cámara desde el helicóptero y hay una variedad de planos y de ángulos que la de Clouseau es más
estilista. El ¿no? helicóptero es muy movida. Él era claro. más estilista Sí, incluso, sí, ¿no? sí, sí, sí. Era como un esteta del Igual del recomiendo cine. mucho ver las dos. Sí, hay que ver las dos. Bueno, y la otra gran banda de esta época del crowd rock, que también hizo muchas bandas sonoras, es Popol Vuh. Vamos a hablar puntualmente de dos películas muy rápidamente, o por lo menos de este equipo que formó Popol Vuh con Herzog. La primera es Aguirre, La cólera de Dios, o La ira de Dios, depende de la traducción. Una película del 72. Pará, pero tenemos a alguien acá, habla en alemán. Ah, Hubiese bueno, sido ¿sabes? espectacular. Traer el nombre original. El nombre No, que yo original no lo en puedo ni alemán. decir, no lo traigo porque no lo puedo ni decir. Por eso prefiero traerlo en inglés o en castellano. Entonces, después lo averiguamos. Sí. 72, Herzog. Todavía no lo había pegado, todavía no era Herzog. Herzog empieza a ser Herzog a partir de Aguirre. Una película que retrata una parte de la conquista de América por parte de los españoles. Aguirre es López Aguirre. Y cuenta toda esa peripecia. Y lo que tiene es una banda sonora hermosa, superlativa la banda sonora de Popol Vuh, para mí, tanto de esta película como de la que vamos a hablar después. Y ahí también el otro hito de Aguirre es para mí una de las mejores duplas de la historia del cine, que son Klaus Kinski y Herzog. Es la primera película que hacen juntos, el primer quilombo que arman juntos, y a partir de ahí se arma un equipo que hacen quizá las mejores películas de Herzog las hace con Kinski, ¿no? Y además todas las películas de Herzog y Kinski están musicalizadas por Popol Vuh. Hablamos de Fiscarraldo, hablamos de Cobra Verde, hablamos de Noferatu. Bueno, ya pasamos a Noferatu. 79, otra vez dupla Herzog-Kinski, una nueva adaptación de la historia de Drácula, digamos, ¿no? Pero basada en el Noferatu de Murnau. Gran película también, muy discutible cuál es mejor. Algunos te van a decir que es mejor la de Herzog, otro que es la de Murnau. No hay mejor que la de Murnau. Bueno, por eso, ¿viste? eso es lo que suele pasar. O sea, yo amo la de. Lo que la suele de pasar Herzog, es esto. Lo que sí, no hay ninguna mejor que estas dos. De todas las que vinieron después, no hay ninguna. De todas las de Drácula, digamos, ¿no? Tiene una de las mejores escenas para mí con ratas de la historia del cine con ratas. Sí. ¿Cómo hizo eso Herzog? Y es real. Cuando no había que sí. efectos especiales, se mandó a traer miles y miles de ratas blancas encima. Ya lo había hecho en escala mínima en Aguirre, el final de Aguirre con los monos, arriba de la balsa. Sí, es verdad, se llena de monos. Y después acá mandó ratas blancas, y es una escena impactante, ¿no? Te llega la peste, digamos. Y con la magnífica, inigualable Isabel Adjani, ¿no? Totalmente, sí. Sí, se lleva la película puesta junto con Kinski, está ahí. Pero bueno, ese trío me parece fundamental en la historia del cine. Klaus Kinski actuando, Herzog dirigiendo y Popol Vuh haciendo la banda sonora, pocas veces se ha visto. Y una en la historia del personalidad extra que es el conflicto entre Totalmente. Herzog y... Vamos a recomendar Kinski. Mi enemigo íntimo, Por favor. un documental que cuenta las experiencias de rodaje entre Kinski y Herzog, que han llegado a cagarse a piñas, ha pasado de todo. Y también vamos a recomendar, me gustó muchísimo a mí, la autobiografía de Kinski, que se llama Yo necesito amor. Y cuenta desde que es chiquito, que vivió en orfanato, que estuvo en la guerra. Pobre. Sí, le pasó de todo al chabón, ¿eh? Le pasó Hay que ver igual, ¿eh? Él cuenta eso, es un megalómano total, es un loco No le total. cree nada a nadie, Es- al final. Yo no. No, es que mucha gente Hoy dice que no le vine cree nada. incrédulo. Es que mucha gente no le cree nada a Kinski, ¿eh? Che, Pero Marce, la mayoría de estas pelis yo sé que están en YouTube. Se pueden ver en espectacular. YouTube. Pero sí, mira. Yo las vi, de hecho, algunas en YouTube en algún Así momento. dicen, ¿no? Nosotros no lo comprobamos, pero así dicen. Sí, se puede ver, si no los amigos rusos. ¿Ok, Ru es de ruso o es de rumanos? Es de Vladimir Ruso. Putin. Lo Bueno. maneja él. Si no está en YouTube, está en OK Ru, cualquiera de estas películas. Yo creo que están en YouTube. Para mí, Sorcerer está en YouTube. No sabría decirte Aguirre. No, y- Sorcerer- Aguirre sí está. Si no me equivoco, Sorcerer está en Prime Video. Bueno, ahí está. Ahí le tiramos Yo la vi hace poco. para ahí. el que quiere hacerlo legal. Y después también recomiendo High Rise. Recomiendo mucho Rascacielos de Ben Whitley. Ahí van a escuchar crowd rock por todos lados. ¿Listo? Listo. Así Espectacular. pasó la columna del señor Marcelo Acevedo, lo raro y lo espeluznante. Nos vamos a una tanda y al regresar tenemos nueva columnista para que se deleiten.
A las 15:24 del domingo 10 de mayo del 2026 vamos a dar la bienvenida a nuestra columnista, nueva columnista en El Último Grito, Victoria de la Torre, cineasta, amante del cine del terror, que escribió una gran tesis que tuve el privilegio de empezar a leer con un gran título que se llama El espectador desintegrado, que ojalá algún día se publique y la puedan leer ustedes también. Contanos, Vicky, ¿con qué nos vas a deleitar en tu primera columna de cine clase B, con B corta? Muchas gracias, César, por la introducción. Vamos a hablar de La masacre de Texas, de Tobe Hooper, película del 74, aclaramos porque hay como 9 películas. Bajo la lógica de la franquicia, la secuela, él dirige las primeras 2, así que vamos a hablar sobre todo de la primera. Una película, vos la viste hace poco, César, muy perturbadora. Muy perturbadora. Muy perturbadora. La película narra básicamente la historia de un grupo de jóvenes, 5 jóvenes, entre ellos 2 hermanos, Sally y Franklin, que son los personajes centrales de este grupo, que hacen una especie de road trip por el sur rural de Texas en los 70s, principalmente porque se escuchan en la radio que el cementerio donde está enterrado su abuelo, hubieron algunas tumbas que fueron profanadas. Entonces se dirigen hacia este cementerio para chequear que la tumba de su abuelo esté bien, y de paso aprovechan para pasar por una casa familiar, una vieja casa familiar en el sur de Texas también, muy abandonada y deteriorada, por la que hacen como un desvío y aprovechan a visitarla en un plan un poco lúdico. Estos jóvenes están muy representados como los clásicos jóvenes del hipismo de los 60, ¿no? De Estados Unidos. En una van, ¿no? Claro, la típica van claro, hippie. viajan en una van, leen sobre astrología, sí, el retorno de Saturno, y de repente, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en el 73 hay una crisis de petróleo en Estados Unidos por un conflicto geopolítico, el eterno conflicto geopolítico con Medio Oriente y la guerra de Yom Kippur en Israel. Y esto está todo el tiempo como problema en la película, que es que empiezan a quedarse sin gas, paran. Texas además está representado como tierra de nadie, básicamente. Y bueno, es el clásico red state, ¿no? El estado rojo de republicanos en Estados Unidos. ¿Sabes que se me había pasado el detalle de la crisis petrolera y que no es verdad, no tienen gas? Todo el problema viene porque se quedan sin gas en la camioneta. Totalmente. Es que yo creo que es una película muy interesante en el sentido de cómo absorbe lo social de lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento. Por un lado, la crisis del petróleo. Por otro lado, digo, si pensamos en el Estados Unidos de los 70, es un Estados Unidos que viene de los 50, se construye como una imagen muy fuerte de lo familiar, de la vida en el suburbio, mucho crecimiento económico post Segunda Guerra. El estilo de vida americano. El sueño americano, básicamente. Y eso es muy interesante porque el terror de los 60s y de los 70s empieza a cuestionar estas estructuras tan nucleares de la vida norteamericana, sobre todo la familia. O sea, si uno piensa, uno puede leer cualquier película de terror, me atrevo a decir esto, de los 60s y de los 70s, y encontrar el problema de la familia. ¿Cuál es la película hito en esto? Psicosis, de Hitchcock, digamos, ¿no? Que en los 60s presenta bajo la figura del psycho killer a un tipo obsesionado con la madre, ¿no? Que tiene como un reprimido sexual. O sea, es una figura que el terror antes no trabajaba tanto. Hasta los 40s el terror sobre todo encarna como, digo, el terror norteamericano, ¿no? Estamos como hablando. que a partir de los 60 el terror empieza a leer a Freud y a Lacan, digamos. Exactamente. De hecho empieza a haber un montón de teoría sobre terror bajo la óptica del psicoanálisis y el marxismo, digamos. Incluso hay algo, perdón, que tiene que ver con lo social, ¿no? Que estoy pensando, cine de terror de los 70. Y 3 íconos: Leatherface, Freddy Krueger, principios de los 80, y podemos decir Jason, ¿no? Del slasher, digamos, ¿no? Absolutamente. Tenemos
Leatherface, sierra, que es un aparato para trabajar, para cortar árboles, de un obrero. Freddy usa garras de jardinero, otro obrero. Y Jason usa un machete, también que se usa para cortar. Hay algo ahí, ¿no? Que tiene que ver con el cine slasher y la clase obrera. Y la clase obrera, sí. Bueno, de hecho, digamos, el cine slasher, esta película, La Masacre de Texas, es una película muy importante como antecedente para el cine slasher, que podemos decir que empieza más que se inaugura con Halloween de Carpenter en el 79, si no me equivoco, con el año. Pero este es el antecedente para el slasher, que es básicamente un tipo con un arma blanca en general, tipo un cuchillo, que mata a un grupo de jóvenes. En general, el típico estereotipo del joven estadounidense, clase media alta, que se mete en lugares que no se tiene que meter, digamos. Y se droga y tiene sexo. Y se droga y tiene sexo, exactamente. Y esto que dice Marcelo es muy interesante porque la película, porque me desvío un poco, pero la película narra el encuentro de estos jóvenes con una familia. Se acercan a pedir gas, ven una casa a lo lejos, digamos, estamos hablando de un espacio rural donde no hay nada, ven una casa y se acercan a pedir gas, y los que están en esta casa, gasolina, y los que están en esta casa son una familia de lunáticos sureños, caníbales, que lo interesante es que son ex trabajadores de un matadero de la zona que pierden su trabajo, o sea, quedan marginalizados del sistema laboral por procesos de modernización y tecnologización de los Estados Unidos, claro. Hay un diálogo donde hablan de eso, donde dice, sufre menos la vaca, pero nos quedamos sin laburo. Todo el tiempo están hablando, es un horror, el de La Masacre de Texas, muy material, porque son personajes que, y para mí eso es lo que es perverso y siniestro de la película, que es, matan como matan ganado, y tienen un mini matadero en la casa. O sea, digo, hay como una indistinción entre lo animal y lo humano. O sea, son una familia de salvajes directamente que matan para comer y para vender esa carne. Inclusive puede ser entendido como un manifiesto vegano, ¿no? Porque los cuelgan como si fueran media res. Sí. Y una cosa que quiero decir yo, que me encantó, es que la primera muerte entra en un momento donde vos no te esperás para nada. O sea, viste que uno espera en las películas de terror el clima, que la música... Sí, el leitmotiv musical. La música te sí. va anunciando o algo visualmente te va... Acá entra, pum, pam, mató a uno así. No, mirá que ya empieza la carnicería, porque venía todo como... Bueno, ya va a venir en algún momento, pero entra, irrumpe, ¿no? Y de ahí no vuelve para atrás, ¿no? Es como cada vez a dónde va a llegar... Pocas películas, mirá que Halloween soy fan de Carpenter, me parece que él hace otro tipo de un terror como más quiche. Sí. Esta te trauma, inclusive más que El Exorcista que te daba pesadillas. Este es como es real, es gente así, son seres humanos, es una familia disfuncional, claramente, pero no sé, el asesino, ¿cómo se pronuncia bien? Leatherface. Le tiene un miedo al padre tremendo. Sí, también hay una cosita bastante interesante, que es el juego, o esta idea del el white trash, ¿no? La familia sureña y el incesto, ¿no? Porque incluso se da a entender eso. Él se viste de mujer, claro, también, claro, sí. O sea, digo, es una familia como nuclear masculina, o sea, porque los que viven ahí en esa casa son Leatherface, el hermano, que son los que se encargaban, digamos, de hacer el trabajo de matar el ganado en el matadero, y se habla mucho de, como con nostalgia de este pasado medio artesanal y manual que el capitalismo deja atrás, digamos, de alguna manera, porque concretamente se empieza a matar a las vacas y al ganado con pistolas de aire comprimido. Y ellos dicen como era mejor cuando matábamos al animal con el martillo. Y lo que dice César respecto al veganismo no es menor, porque es una familia que no solo, que para mí esto es muy interesante de la película de Hooper, que es, sí, ellos son unos violentos totales, pero es una familia que se quedó sin trabajo, claro, digamos. Y eso marca como una especie de violencia que surge de otra violencia, digamos, que es esa violencia de quedar como una familia que no sabe hacer otra cosa, que toda la vida hizo eso y que ya esa tarea manual
quedó obsoleta en un nuevo mundo, digamos. Que además un nuevo mundo que representan estos jóvenes, ¿no? Que son como el presente. Sí, el contrapunto ahí claro, el contrapunto generacional. ahí, Y hay algo generacional. que me contaste que dice el director en alguna entrevista o no sé dónde sobre la película, que él dice, This is America. This is America, sí. O sea, directamente como... No te sorprende tanto, ¿viste? Cuando vos si se hubiese masacre en, no sé, en Nueva York, hubiese sido como, uy, no, pero si los progres de Nueva York no hacen estas cosas. Pero como se llama en Texas, ¿viste? Yo ya estaba como, la había visto hace 20 años, no me acordaba de nada y la Sí. volví a ver. Dije, Texas, uy, estos, o sea, son artistas del horror, los tejanos, Es ¿no? el lugar del terror por excelencia también, ¿no? Y además hay, bueno, otras pelis de las que hablaré, digo, La Casa de los Mil Cuerpos, de Rob Zombie, que es esta cuestión de estos rednecks, de alguna manera, que terminan como achurando jóvenes, medio clase media alta, que se meten en estos lugares y... La película no se iba a llamar La Masacre de Texas, se iba a llamar Leatherface y después termina siendo La Masacre de Texas. Y es un nombre que es como bastante, parece sensacionalista, no en un sentido, pero hizo que la película estuvo prohibida un montón de años, sobre todo ¿sí? en Inglaterra, sí. Porque bueno, en los 80 hubo una cuestión en Inglaterra que se llamaron los video nasties, cuando se empiezan a popularizar el VHS y empieza a circular cine por otros medios que no son los oficiales, empiezan a clasificarse algunos videos como impropios y La Masacre de Texas estuvo prohibida mucho. Amo cuando Hay la un película tiene ese perdón. poder, cuando la película tiene el poder de ser censurada, como le pasó a Los Olvidados, como le pasó a las películas del realismo italiano y como le pasó a La Masacre de Texas. Censurada, dejó un personaje icónico como Leatherface. Hay un documental que se llama Nasty Video, o Video Nasty. Video se Nasty. llama. Ah, mirá, que mirá qué cuenta eso. interesante. Yo voy a tirar una hipótesis un poco arriesgadita y quizás alguno diga qué pelo se está haciendo este muchacho, pero me parece que creo haber encontrado al antecedente de Leatherface en la literatura argentina, en los inicios de la literatura argentina, en el primer cuento de la historia de la literatura argentina, El Matadero. Transcurre justamente en un Mata matadero. 7, sí que es. Mata 7, pero es Mata 7. Vayan a ver El Matadero y lean la descripción de Tiene Mata sentido. 7. Sí, No es tiene el matador que añoran los asesinos de la masacre de Texas, No. cuando mataban con martillo. Porque Es ese había matador, motosierra. exactamente, es ese matador. Es un personaje que está en cuero, con un delantal blanco, todo sangrado, con un cuchillo, y es el que mandan a matar al unitario cuando llega. Me parece que está ahí, ¿eh? Sin duda. Y pensé que ibas a decir para adelante. No, está bien, no nos metamos ahí. ¿Qué nos podés contar, Victoria, sobre la realización de esta película? Es una película que se hizo con muy poco dinero, muy bajo presupuesto, y se filmó durante el verano en Texas, que para los que no sepan, Texas es un estado con unos veranos muy intensos. En la película marcan, ¿no? Todo Y el está- tiempo está la es- radio que dice qué temperatura todo hace, el ¿no? tiempo. Por eso para mí es una película que... Es una película casi que se puede como oler, digamos, Sí, cuando sí, la sí. ves. Todo el tiempo es como esta cuestión Se derrite. del calor, de la cosa sofocada, ¿no? Bastante deteriorada. No es un Estados Unidos próspero, es un poco un Estados Unidos abandonado por esa idea de progreso. Y hay una escena, que no sé, la estábamos viendo seguramente, muy tremenda, que está hacia el final, de una cena que organizan, ¿no? Que digo, también, volviendo a esta idea de lo familiar, un poco corrido, bastante corrido, es la idea de que la película culmina en una cena familiar. Sí, ¿no? sí. ¿Y que esa escena cuánto Se tardó en filmó hacerse? en 36 horas. Lo que cuenta el equipo técnico es que era de día y tenían que hacer que era de noche, entonces estaban encerrados. En la mesa hay carne, salchichas, comida, que cuenta el equipo técnico que empezó a largar olor después de tantas horas y tanto calor. Y empezaron a decir, estamos en la película, ya no estamos filmando. ¿Qué pasaría hoy con los equipos de rodaje tan vulnerables y frágiles que cada 2 horas tienen que descansar y necesitan el catering y asesores y no? Sí. Digamos, yo prefiero 1000 veces traumar al equipo en ese sentido y que quede una obra de arte para siempre como es La Masacre de Texas, porque nadie se va a acordar. Che, ¿cómo la pasaron en el rodaje? ¿El catering estuvo bien? No, te vas a acordar de la obra.
Digo, para los equipos técnicos que son muy vulnerables y frágiles, los de este tiempo. Otra cosa que me gusta mucho de la película, que es para resaltar lo del bajo presupuesto, porque también, digo, hoy te dicen tenés $100.000 para hacer una película que la tenés que hacer en medio de la pampa y la premisa es esta. No sé quién se anima. Ahí hubo un grupo de gente, ahí más allá de la visión de él que se pone como productor, aparece la película 10 veces, te dice Tom Hooper, Sí. la hice yo, Sí, la sí, dirigí, la produje, conseguí a la gente. Sí. La dirección actoral, Sí. esos personajes Espectacular. parecen que los trajeron del loquero y los hizo actuar. Exacto. Y no, son todos actores profesionales. Después, hay unos planos y un trabajo con el montaje, o sea, que es cine, gramática cinematográfica de la mejor, en una película de bajo presupuesto que parece... Yo no sé quién se anima hoy. Volviendo a que todos esperan... Las películas de terror, las últimas que vi, por ejemplo, Argentina, no me dieron miedo y tienen 10 veces más presupuesto. Sí, esta es una película No que... voy a nombrar cuál porque nos metemos en polémicas. Bien. Sí, esta es una película que da mucho miedo, así que la recomendamos muchísimo. Para mí, una de las mejores películas de la historia del cine de terror. La Masacre de Texas. Coincido, es una de las mejores. Y una cosa más, que empieza con esa premisa de que es un caso real, que eso te hace dar más miedo. Y no, esto pasó de verdad. Y no, eso fue un engaño. Sí, toda filmada en un registro documental, digamos, ¿no? Como bastante crudo. Sí, sí, Fue sí. una estrategia comercial también que se le ocurrió a Hooper. Y la esa, verdad que y un esa genio. última escena con ese baile final que Bueno. es... Es Increíble. espectacular, sí. Nos hace acordar a alguien que preside la República, ¿no? Me lo imagino Bueno. bailando con la motosierra en la casa. Así pasó la primera edición de Clase B con Victoria de la Torre acá en El Último Grito. Gracias. El último grito, con César González y Rodrigo Lugones. Y 42 en El Último Grito y avanzamos en este programa que intenta ser un bálsamo de cultura, cine, libros, pintura, no para olvidarnos de la realidad ni para hacernos los superados porque salimos de acá y la realidad nos oprime, hay que ir esquivando gente durmiendo en la calle. Pero bueno, para continuar yo quería hoy recomendar este libro sobre el fascismo de Georgi Lukács. ¿Y por qué? Porque esta fue una semana en términos de efemérides muy, muy interesante. El 5 de mayo se celebra el natalicio de Carlitos Marx, el nacido en Treveris. El 6 de mayo nacieron Orson Welles y Sigmund Freud. Y mi mamá, el 6 de mayo. Entonces, a partir de esas efemérides dije, a ver qué podemos armar. Dije, voy a hablar de algún marxista. Para no hablar directamente de Marx. Y Georgi Lukács, que fue un filósofo húngaro, uno de los teóricos marxistas más importantes del siglo XX, bastante polémico, porque, bueno, ha sido afortunadamente que empezó a revisitarse en este último tiempo. Y hay una editorial argentina que recomiendo mucho, que es Las 40, sacó este libro sobre el fascismo, que son escritos de Lukács en vivo al nazismo y al fascismo, mientras estaba transcurriendo, ni después, ni Sin esperar 10 años, como dicen los historiadores. cuando era la hegemonía, cuando no paraba de crecer. Una intervención política, ¿no? Sobre la realidad. Entonces, eso me parece muy interesante. Y este es un programa, en la edición anterior en Radio Provincia, que siempre tuvimos el debate, ¿no? ¿El fascismo es un concepto adecuado para nombrar lo que está pasando en este tiempo en Argentina? Hemos debatido mucho acá con Rodrigo de que no es adecuado, pero tampoco es como... Tan extraño. Tan extraño. Y leyendo el libro de Lukács encontré como que sí es adecuado, porque en ese momento también pasaban cosas que son muy similares a la de hoy. Igual empecemos con las diferencias del fascismo de ese momento y al de hoy, ¿no? Primero y principal, la cuestión industrial. No tanto Italia como Alemania, los movimientos fascistas son movimientos que industrializan a su país, que fortalecen a la clase obrera en términos de bienestar. Sin eso no hubiesen podido lograr tener la masividad ni la aceptación que tuvieron en las masas. Segundo, obviamente, las masas trabajadoras defraudadas post-crisis del 29, ¿no? Unas masas desencantadas que necesitan un encanto.
Y Lucas empieza a decir, voy a tirar algunas de las definiciones que encontré de qué es para Lukács el fascismo, ¿no? Primero dice que es una sustitución religiosa, que es algo que toma de Engels, ¿no? Sustituye una religión por otra. Después, es alguien que es una crisis del capitalismo monopolista, ¿no? Que es algo... Hola, monopolios, hola, Silicon Valley, ¿no? Son movimientos que se encargan de que los monopolios se mantengan como tal, ¿no? El fascismo no quiere capitalismo de competencia, quiere monopolios. Por eso la Mercedes-Benz, por eso la Bayer y por eso las empresas Fiat, todas las grandes empresas italianas y alemanas apoyaron a los movimientos fascistas y nazistas. Gran diferencia con el fascismo de hoy, porque, o sea, el fascismo argentino... No tiene nada industrial por empezar. Abre importaciones, digamos, ¿no? Gran diferencia para marcar. Segundo, la guerra, ¿no? No estamos en guerra, en guerra nosotros concreta. Como argentinos. Exacto. Digo porque Argentina es hoy considerado un país gobernado por algo fascista. Y hay otra cosa que dice que en estos periodos, ¿no? Él lo está diciendo, en este periodo, la propia burguesía ante la crisis, como por instinto de clase, huye de la cientificidad, dice. Y cae en los misticismos, cae en la anticiencia. Hola terraplanistas, hola antivacunas, ¿no? Hola el discurso de Milei en Davos. Hola perros fantasmas. Exacto. Gente que te dice frente a un hecho que está demostrado que es real, esa es tu opinión. Y otra cosa que dice el fascismo incluso en su agitación en el campo de la religión debe dar la apariencia de aportar algo nuevo y revolucionario. O sea, como se lo consideró, ahora no, ya todos dicen Milei ya fue, están buscando el reemplazo, pero en su momento... Era lo creativo, así. Lo novedoso. Inclusive tiene un capítulo, la página 70 del libro, que se llama Revolución desde la derecha, lo titula Lukács. Y van a encontrar cosas que son muy, muy, muy similares en cuestiones conceptuales y filosóficas del fascismo. Así que esta es mi recomendación en términos literarios. Apoyemos a las editoriales argentinas, aparte medianas y pequeñas, sobre el fascismo, contribución a la crítica de ideología fascista, traducción y notas de Mariela Ferrari y Frances Hernández. Y por último, mi recomendación del día de la fecha en términos cinematográficos. ¿Me están escuchando, no? Porque yo me dejé de escuchar acá. ¿Sí? Es una película del señor Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que se llama Sigmund Freud, un judío sin Dios, que la encuentran en YouTube, está liberada porque la filmó TV5 de Francia y liberan las películas. Es una película que es un poco una autobiografía de Freud y a la vez es una autobiografía ensayística y conceptual, es decir, te va contando cosas de la vida personal de Freud, hecho de una manera muy linda, que es a través de cartas, todas cartas, o cartas de Freud, o cartas de su hija, o cartas de Freud a su padre, cartas de Freud a su madre. Te va contando año por año, bueno, cuando sale la interpretación de los sueños, cartas de Freud contando su propio sueño, diciendo que esa fue la motivación del libro, no tanto la interpretación de los sueños de los demás, sino que él quería empezar a entender sus propios sueños. Una película hecha con imágenes de archivo muy, muy buenas. No sé, una de mis partes favoritas es la pelea con Jan, ¿no? Su discípulo, y con quien fundan la escuela psicoanalítica de Viena, y que se va Jan, y esas son las cartas. Con la altura que se pelean esos dos hombres en sus cartas es maravillosa. Fue el que se peleó con todos sus discípulos, ¿no? Sí. Con Reich, y lo con cuenta Jung. la película a través de sus cartas. Y hay bueno, mi momento favorito son las cartas con Salomé, ¿no? Que fue por quien Nietzsche perdió la cabeza, Wagner, ¿no? Era como la que enloquecía a toda la inteligencia europea. Son muy buenas esas cartas con Freud. Y va eso, de lo cronológico pasando, te va contando los avances de la psicología, los avances de la psiquiatría, porque nosotros conocemos ahora el psicoanálisis como, no me animo a decir, no es una ciencia, pero digamos como algo que está presente en nuestra sociedad. Un ejercicio espiritual, como decía Una Foucault. disciplina. Sí, una disciplina, pero en ese momento no. Bueno, y está la Primera Guerra Mundial, y donde Freud dice, lamento que se cumpla todo lo que escribí en Tótem y Tabú.
Es decir, que el ser humano sigue respondiendo a instintos muy primitivos de autodestrucción, ¿no? Explica la Primera Guerra Mundial desde ahí. Y Una persona que sufrió una guerra, una pandemia, la muerte de hijos, le pasaron de las peores cosas que te pueden pasar siendo un ser humano, básicamente, ¿no? Bueno, todo eso que decía Rodrigo recién, y hasta el final, que muere al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, como dice, me voy justo a tiempo. Así que justo a tiempo nos vamos a una tanda, así pasó mis recomendaciones del día de la fecha, y al volver, Rodrigo Lugones y sus recomendaciones. 899 Radio con Vos. El último grito. Domingos de 15 a 16. El aire es tuyo, Rodrigo. Bueno, mis queridos, mis queridas, recordarán que venimos haciendo una sucesión de columnas que tienen que ver con las formas de manipulación a gran escala de las masas. Hoy trajimos un libro que, si bien el objetivo principal del mismo no es justamente esto que voy a contar, sí forma parte de su primer apartado. El libro se llama Inventar el futuro, que es la primera tesis fuerte de los creadores del Manifiesto para una Política Aceleracionista, que son Alex Williams y Nick Srnicek. El libro se llama Inventando el futuro, postcapitalismo y un mundo sin trabajo. Está traducido por Malpaso al castellano. Ellos fueron muy conocidos en 2013 justamente por inaugurar una nueva corriente de filosofía de izquierda contemporánea. Este libro pretende ser una aplicación práctica a la política. No nos vamos a centrar en las tesis de reemplazo del trabajo humano por las máquinas. Sí vamos a pensar la primera etapa de este libro, que es cómo se crea algo que se llamó la Sociedad de Mont Pelerin. La Sociedad de Mont Pelerin sesionó por primera vez en 1947 en el Hotel du Parc de Montreux, justamente en Mont Pelerin. Fue fundada por Friedrich Hayek y por Milton Friedman, dos economistas. Dos de los perros del presidente. Exactamente, dos economistas ultraliberales que se presentaban públicamente como antagónicos. Ellos decían tener diferencias profundas. Sin embargo, en el 47 ocurrieron dos cosas. Una hegemonía global absoluta del comunismo. Recordemos que 2 años después, además de la ya resuelta Revolución Rusa, que estaba alcanzando una etapa muy desarrollada en términos industriales, 2 años después ocurriría la Revolución China de Mao Zedong. Por tanto, aquella gran frase de Erich Hobsbawm, más de la mitad del mundo en un momento determinado fue comunista, fue socialista, fue de izquierda. Estos economistas liberales en ese momento identificaron que además había otro enemigo, que era justamente el estado de bienestar, que fue una respuesta demócrata burguesa a, digamos, el auge del marxismo-leninismo como una opción política posible para administrar el Estado. Entonces, ¿qué dicen estos muchachos? Dicen, che, por un lado tenemos por izquierda a los marxistas y tenemos por centro derecha a los keynesianos que nos están arrebatando la hegemonía. Nuestra teoría liberal está ocupando hoy la marginalidad total. Entonces, juntémonos, creemos una convención secreta en la que desarrollemos una táctica y estrategia basada justamente, sin que lo manifiesten, pero en la teoría leninista de la publicidad. Recordemos que Lenin, cuando le pidieron una definición, hace un rato que hablábamos de definiciones, él decía, yo antes que nada soy un publicista. ¿Por qué decía esto? No porque hacía publicidad de Coca-Cola, sino porque se dedicaba a la propagación de las ideas, a la divulgación de las ideas políticas. El objetivo de Lenin al escribir panfletos no era justamente elaborar una sofisticada teoría que nadie entendiera, sino justamente conectar con la mayor cantidad de público posible para convocarlos a la acción. Y aparte, hasta el día de hoy, muchas de las ilustraciones de Rodchenko, por ejemplo, las seguimos viendo en un montón de publicidades del capitalismo. Fueron clave los soviéticos para la publicidad del siglo XX, para la fuerza visual, para esto de una palabra, una imagen, me da un mundo, ¿no? A imaginar, un mundo a pensar. Hayek se chorea esto y publica un libro que se llama Los intelectuales y el socialismo. Y él dice, tenemos que
convocar a los vendedores de ideas de segunda mano. Algo así como The Second Hand Dealers in Ideas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que hacer que periodistas, tenemos que hacer que filósofos, tenemos que hacer que universitarios intelectuales, profesores, tenemos que hacer que presentadores televisivos, todos estén discutiendo sin admitir que forman parte de nuestro espacio ideológico nuestras ideas, para llevarlas de la periferia ideológica al centro de la gobernanza global. Entonces se lanzan a crear una multiplicidad de tanques de pensamiento, think tanks, como le dicen ahora, justamente usinas donde se desarrolla de forma ultracapilar la promoción de las ideas liberales, que van a dar origen a lo que se va a conocer posteriormente como neoliberalismo. Vamos a decir que las dos etapas centrales del neoliberalismo están, por un lado, en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y su No hay alternativa, justamente es la forma más acabada de comprender la idea de la sociedad de Montpellerin, es decir, esto es y no hay una opción por fuera de lo que es la economía de libre mercado. Y la otra, que es terrorífica, drástica para los latinoamericanos, que es justamente la aplicación de las ideas de Friedman en el gobierno que derroca por la vía de un golpe de Estado fascista a Salvador Allende de Augusto Pinochet. Un gobierno directamente inspirado, ¿sí? Asesorado por Milton directamente Friedman. Inspirado en la concepción ideológico y filosófica de la escuela de Montpellerin. Es interesante porque los autores de Inventar el Futuro historizan el proceso a partir del cual se autopercibe la derecha en inferioridad de condiciones con respecto al estado de bienestar y el marxismo y dice, che, démonos una estrategia, apliquemos una táctica, empecemos a fomentar en medios marginales, medios grandes, metamos periodistas a trabajar en diarios importantes, metamos profesores en universidades destacadas, para que cuando digan lo que digan, lo diga la Universidad de Chicago, no lo diga la Sociedad de Montpellier. No te puedo creer, adoctrinamiento. No te lo puedo creer. ¿Hay un número para denunciar? Exactamente, no, pero ¿sabes qué? Empezó a pasar algo muy loco con esto, que es que de pronto la Sociedad de Montpellerin se dio una política que es la de crear miles de tanques de pensamiento. Y uno dirá, bueno, ¿cómo es que pasó esto? Sí, se formó una comunidad organizada de producción ideológica, de contenido ultra neoliberal. Actualmente yo creo que estamos cursando una etapa posterior de producción ideológica comunitaria, pero anarco-libertaria, paleo-libertaria y, como dice Steve Bannon, tecno-oligarca en alguna medida. Pero que claramente tiene sus raíces en todo esto. Claro, exacto. Su tradición, ¿no? Te cuento, en Europa se crea el Institute of Economic Affairs en el Reino Unido, ¿sí? En 1955, directamente influenciado por Hayek y promocionado por él. En Asia, el Center for Civil Society en la India, ¿sí? Un tanque de pensamiento fundado en el 97 en Nueva Delhi. En América Latina, la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile, que justamente es uno de los think tanks modelo de la tradición de los Chicago Boys. En África está el Free Market Foundation, en Sudáfrica, país del cual van a salir Elon Musk y Peter Thiel, ¿sí? Son sudafricanos de origen, obviamente sudafricanos herederos de la política del apartheid, no son los sudafricanos de Mandela, ¿no? Por algo son blancos, ¿no? Obviamente. No son Coetzee, el escritor. No, claro, justamente. Y en Argentina, la Fundación Libertad y Progreso y la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, que son de alguna manera dos espacios con relaciones con el presidente Milei y con el expresidente Mauricio Macri. Pero como si Milei era nuevo, ¿no? No, esto es lo más viejo que hay, esto. Es más viejo que... Pero a mí me dijeron que Milei era hasta plebeyo, leí yo análisis de intelectuales argentinos. No es así, no es así. Y Atlas Network es la coordinadora internacional que va de alguna manera propagando en todas estas pequeñas escuelitas que están en cada uno de los continentes. Es la gran coordinadora, ¿sí? La gran coordinadora regional. Estos vendedores de ideas de segunda mano son aquello que vio Bernays. ¿Se acuerdan que lo vimos en las anteriores columnas? Se enlaza directamente para entender que el sistema, lo que decía la otra vez, no es solo lo económico, no es solo lo material. Marx por algo dice superestructura, infraestructura. Tienen que controlar las dos cosas, lo material y lo inmaterial. La producción ideológica, de alguna manera lo dicen Marx y Engels en la ideología alemana, las ideas dominantes de una época son las ideas de la sociedad
que domina materialmente en esa época. Por tanto, la producción ideológica, si vos controlás el sentido, ¿sí?, de alguna manera vas a fijar el orden que está establecido en ese momento. Pero bueno, vamos a parar acá y la semana que viene les vamos a contar un proyecto que está vinculado con esto, que es el de crear comunidades transoceánicas anarcolibertarias manejadas por seres humanos, por CIOs conectados a una inteligencia artificial. Esto no es un guión de una película de ciencia ficción, esto es una política fijada, definida por un sector de la burguesía norteamericana. Lo que se viene, señoras y señores. Exactamente, lo vamos a charlar la semana que viene. La semana que viene, bueno, agradecemos a Carlos Rodríguez, operador de sonido, a Matías Heidbañar, operador de video, a nuestro productor Pedro querido, gracias como siempre, y a todos ustedes por escucharnos. Nos pueden seguir en elultimogrito.fm y tenemos canal de YouTube propio para que vuelvan a ver el programa, @elultimogrito.fm. Hasta el domingo que viene, muchas gracias.